en libros peruanos tenemos hoy día el gusto de contar con la presencia de Lidia Fossa Falco. Es doctora en literatura por la Universidad de Michigan y estudiosa de la lingüística andina peruana y autora de un muy importante portal electrónico llamado Glosas Croniquenses. Es un glosario de terminología andina nativa presente en crónicas tempranas del siglo XVI. Entonces, para comenzar, quisiera que, por favor, Lidia, nos hablaras de tus antecedentes académicos, de tu formación. Bueno, soy lo que se podría llamar una académica multidisciplinaria, porque empecé estudiando Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, donde saqué un bachillerato y licenciatura, y me especialicé en lo que era análisis del discurso, y siempre trabajé con discurso escrito, prensa. Como tenía mucho interés en seguir trabajando en análisis del discurso, pensé que necesitaba más herramientas y por eso entré a la maestría de lingüística de San Marcos. Y ahí conocí a profesores como Rodolfo Cerrón Palomino y otros que realmente me hicieron ver la importancia de conocer las lenguas indígenas cuando uno vive en un país multilingüe como es el Perú. Y luego continué mi educación con un doctorado en literatura colonial para tener herramientas adicionales, porque tenía siempre mucho interés en estudiar lo que se llaman los textos cronísticos, ¿no? Las crónicas. Son textos muy complicados, muy complejos, que describen la situación andina, peruana, del siglo XVI, y digo que son complejos porque han sido escritos por europeos que hablan sobre una realidad andina que recién conocen, que recién ven y que nunca llegan a conocer cabalmente, porque la destruyen antes de conocerla. Entonces es realmente dramático ver cómo describen lo que están destruyendo y lo dicen. Esto lo cuento antes que mis compañeros lo destruyan. Entonces, cuando estuve trabajando en la Universidad de Arizona como profesora, había recopilado ya para mi tesis doctoral una cantidad de términos indígenas en 3 autores. En Ciesa, segunda parte, Ondegardo, Notables Daños, y Betanzos, Suma y Narración de los Incas. Yo trabajé esos 3 autores para mi tesis y me di cuenta que tenían mucha terminología indígena y que a la vez explicaban lo que era. Y esos 3 autores son muy tempranos. Entonces, Es como es como acercarse a una ventana hacia el pasado lingüístico. sí, y el pasado lingüístico te lleva a la cultura, porque describen hechos culturales que ellos observaron, porque ellos lo vieron de primera mano. En algún momento de la introducción de tu publicación electrónica dices que el espacio andino era un espacio multilingüe. Entonces, una narración exclusivamente española sería una versión muy parcial de la realidad. Y por eso y por razón de ese multilingüismo, estas narraciones, estos textos están salpicados, algunos más llenos otros, o de manera más escasa otros. eh, Tienen presencia, tienen muchos términos andinos. El, eh, y estos términos andinos nos conducen, tú dices, nos pueden conducir a una reconstrucción de la cultura de entonces. Hasta cierto punto, Hasta sí. cierto punto. Sí. De la cultura y también del acervo lingüístico, léxico, de las lenguas indígenas, léxico antiguo de las lenguas indígenas.
Hablemos un poco de glosas, que es un proyecto muy interesante, es una investigación básica, es investigación dirigida a investigadores y eh, en estos días se está celebrando el primer año de la firma del convenio entre el DIE-FOSA y la Pontificia Universidad Católica del Perú para alojar en los repositorios de la Católica esta publicación electrónica. ¿Cómo describirías a glosas croniquenses, Lidia? Es un conjunto de páginas web que recoge la terminología indígena de los textos escritos en el siglo XVI y le añade a cada lexema indígena la glosa que el autor de ese momento le añade. El autor español está escribiendo para otros españoles, entonces muchas veces le tiene que explicar lo que le dice. Y esa realidad muchas veces solo se conoce con el nombre indígena. Por ejemplo, la palabra chicha. El autor español dice, y ellos en sus ceremonias tomaban su chicha. Tomaban chicha, que es su vino. Entonces yo saco la palabra chicha y en la glosa pongo que es su vino, la página en la que está, etc. Hay un concepto en el que te enfocas en la introducción de glosas croniquenses y dices que es un glosario de pares lingüísticos sincrónicos. Sí. Creo que ahí radica la particularidad Cierto. del aporte de este glosario y todas sus potencialidades. ¿Podrías, por favor, explicarnos este concepto? Sí, cómo no. Recogen la palabra chicha, volviendo al ejemplo de chicha, recogen la palabra chicha y la explican en el mismo texto publicado el mismo año. Entonces ahí tienes la coexistencia del término indígena y la glosa. A eso me refiero con los pares lingüísticos, en este caso chicha y vino. Y sincrónicos. Y sincrónicos, claro. Ahora, es interesante que para un español y para nosotros ahora, por supuesto, el vino viene de un producto vegetal, es una fermentación de un producto vegetal. Entonces, por inferencia, llegamos a que el maíz es algo, a que la chicha es algo equivalente. Aunque no sepamos que viene del maíz o de otros productos, sabemos que es algo fermentado a base de vegetales, ¿no? Pero es interesante, antes de seguir, chicha ni siquiera es quechua ni aymara. No. Chicha es taíno. Y es ahora comúnmente aceptado como término peruano, ¿no? Curiosamente. Sí, claro, porque el uso es Claro. lo que manda en lingüística, ¿no? Acá. Entonces, exacto, los españoles han traído el término de Centroamérica y se ha asimilado, y entre los indígenas piensan que chicha es español y los españoles saben que chicha es un término indígena. Es interesante todo lo que se va descubriendo a partir del léxico. Tú dices que un glosario que no sea sincrónico, digamos, es que ahora se publica un escrito sobre la historia del siglo XVI. Generalmente se producen glosarios, pero son glosarios no sincrónicos y que reúnen lo que llamas palabras que terminan siendo adaptaciones o domesticaciones de palabras nativas que originalmente estaban vivas y eran parte de toda una cultura. Sí, claro. Quizás una de esas palabras sea Pachamama, ¿no? Hoy en día todos hablamos de la Pachamama y todos entendemos, está en la tele, está en los periódicos, en la música. En los programas de algunos partidos. También. En el discurso de los políticos. Claro. Está como que atraviesa la cultura de arriba abajo, ¿no? Si es que ese término existió en el pasado, era un término utilizado de manera muy exclusiva en situaciones rituales. Ahora, como vimos, se ha diversificado y todo el mundo se ha apropiado de la palabra, ¿no? A eso me refiero con domesticación. De su lugar ritual especial de uso muy restringido, ahora es un uso generalizado y
cualquiera lo puede utilizar. Y digo, en el caso que se haya utilizado, porque habría que ver si los primeros españoles la recogen tal cual. A veces son formaciones léxicas posteriores que asumimos que vienen del pasado, pero son relativamente recientes. Y por eso el valor de tener un glosario de términos sincrónicos. Cierto. En un momento tú te refieres al papel de la, no al papel, a la existencia inevitable, inescapable de la intermediación Cierto. en el estudio del pasado y en el estudio de otras lenguas u otras culturas que están más o menos desestructuradas en la actualidad. Tú tienes también un muy extenso desempeño como traductora. ¿Cómo, incorporas estas experiencias tuyas de traductora al estudio del pasado lingüístico? Realmente me han sido muy útiles porque la traducción también tiene unas técnicas muy específicas y nos ayuda a clasificar estos pares de los que hablábamos, ¿no? Hay pares, por ejemplo, por similitud, como en la chicha y el vino. Y hay muchos otros. A veces la traducción necesita una explicitación, o sea, una descripción extensa de lo que es un término para que el otro lo comprenda. Entonces las estrategias de traducción realmente sirven mucho en la lectura de las crónicas cuando uno está buscando terminología indígena y sus equivalentes en español, ¿no? Un glosario como el tuyo nos invita a pensar, por ejemplo, de que palabras como los orejones, que es como tú dices, un sobrenombre español para determinados funcionarios, la misma palabra funcionario es un concepto castellano, que el término este es un sobrenombre que no nos conduce directamente al descubrimiento o al conocimiento de las funciones de esas personas, de su papel dentro de su cultura. Cierto, y yo diría que más bien es un término despectivo, ¿no? Dentro de la cultura española no se utilizaban los aretes ni ninguna joya en la cara y no tampoco perforaciones, nada, ¿no? Entonces, al verlos a estos señores indígenas tan adornados y con las orejas deformadas para la visión española, entonces lo llaman los orejones, pero a mi modo de ver, eso es una forma despectiva de tratarlos. Entonces, ese mismo desprecio hace que no los describan en sus funciones, solo los llaman señores indígenas en el mejor de los casos. Y se refieren a ellos y tratan con ellos cuando se trata de tributos, de cobrar tributos y de organizar la tributación indígena. Claro, entonces es un texto que se remite a solamente una experiencia parcial Así de la es, cultura nativa. muy parcial, y a partir de esa pequeña base interpretativa hacen una generalización y ahí se quedan. Y a partir de eso se han escrito incontables libros. Así es. Hay otro término en el que estoy pensando que es mamaconas, que justo un colega, estamos conversando con un colega sobre este término. Tú sabes que la partícula cona o cuna es el pluralizador quechua, ¿no? Es uno de los pluralizadores quechuas, hay varios. Otro pluralizador es la repetición del término. Por ejemplo, Rumi es piedra y Rumi Rumi es un lugar pedregoso. Ya. Entonces, los escritores españoles del 16 registran algunas veces, no muchas, mamaconas. Y estas mamaconas que cuidaban a las aquias en los aguiohuasis. ¿Ya? Entonces,
Yo creo que, bueno, hay unos estudiosos, unos lingüistas que opinan que en ese sentido, y en algunos casos, ese cona significa como un admirativo, o madre, quiere decir. Pero yo pienso que ese cona está siendo usado por los españoles como se usa la S pluralizadora del castellano. O sea, el castellano pluraliza todas las palabras de la oración. O sea, es insistente, es redundante. Las niñas son bonitas. Las palabras todas son plurales. El quechua no necesita eso. Entonces, si es obvio, ni siquiera menciona el plural. Entonces el cona se usa poco en quechua. Entonces yo pienso que los españoles han utilizado ese cona en reemplazo de la S. Entonces ahí están domesticando la lengua quechua al castellano, utilizando sufijos quechua, ¿no? Claro. Pero la están usando como un término castellano que necesita del pluralizador. El quechua no lo necesita, solo en algunas, cuando puede haber duda o, digamos, en caso de confusión, para aclarar algo. Ahora me estaba preguntando por el número de cronistas que tienes en glosas. ¿Cuántos cronistas son ahora? Bueno, empezamos con esos tres que te mencioné, Betanzos, Ciesa y Ondegardo. Luego hemos añadido a Hernando Pizarro, a Agustín de Zárate, a Francisco Falcón, muy interesante. Y últimamente hemos añadido a Molina, Cristóbal de Molina, un sacerdote. No teníamos ningún sacerdote. Y creo que glosas va a seguir creciendo. Sí, esa es nuestra idea, de invitar a investigadores y estudiantes interesados en contribuir con este proyecto, en que presenten textos del siglo XVI, siguiendo ciertos parámetros muy sencillos, que ojalá que se animen y colaboren, porque mientras más textos tengamos en la web, mejor. Lo bueno es que es que Glosas está alojada en un repositorio de la Católica, que es un centro de investigaciones internacionalmente conocido para los estudios andinos. Cierto. Entonces hay una muy feliz coincidencia de intereses, proyectos, misiones entre tu investigación y la institución en la que has alojado tu página. Cierto, fue el doctor Marco Curátola, el director de la maestría en estudios andinos de la Católica, el que nos invitó a formar parte del repositorio de la Católica, ¿no? A través de una oficina que trabaja como asesoría del rectorado, que dirige el ingeniero Jorge Solís. Entonces es a través de ellos, y ellos han convocado a unos técnicos y han contratado a 2 estudiantes de la universidad que colaboran muy bien con nosotros. Así que tenemos un equipo muy bien establecido, muy bien formado, que ya tenemos casi 1 año y medio trabajando. Y suponemos que vamos a continuar. Bien, muchas gracias, Lidia, por esta conversación. Encantada.